Podcast. Definitivamente vamos a ver menor inversión, tanto pública como privada, precisamente por mucha incertidumbre. Pero yo creo que el indicador clave, que puede determinar si es un crecimiento más cercano a 2 o un crecimiento más cercano a cero, al final de cuentas va a ser el consumo de los hogares, que depende mucho de lo que está pasando en el mercado laboral. Ahorita tenemos una tasa de desempleo en mínimos históricos. Todavía los aumentos salariales son bastante buenos, aunque han ido Sí, ya bajando decreciendo. un poco, pero sí, el empleo, la generación de empleo sí está empezando a estancarse. Precisamente hacemos ejercicios, tenemos escenarios alternos que pudieron o no materializarse. Lo más seguro es que se va a materializar un escenario muy diferente a la que estamos contemplando. Y por lo pronto, yo creo que hay que ser muy prudentes, hay que ser muy, espérame tantito, no hay prisa. Por lo menos para la decisión de febrero, pues vamos primeramente a ver qué es lo que va a hacer Trump y pues, para que no vaya a ser que vamos bajando demasiado rápido y de repente tenemos que ahora volver a subir o cambiar de opinión, ¿no? Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Estoy muy contento porque en este Rodcast, en este podcast, me acompaña pues un personaje, un gran economista que lo admiro desde hace mucho tiempo, antes de que fuera su gobernador del Banco de México, porque además sigo sus libros, siempre muy didácticos, he aprendido muchísimo y me refiero al subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Jonathan, subgobernador, muchas gracias por esta entrevista. Un placer, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues esta de las entrevistas y charlas que hemos tenido, esta es muy relajada y quiero empezar por algo que casi no te preguntan, pero es ¿cómo fue por qué estudiaste economía y cómo empezó a ser tu acercamiento a la economía? Pues cuando lo decidiste, te graduaste en la Anáhuac en el 78. Así es. Pues yo creo que como pues, todos los chavos, ¿no? De que 17, 18 años y de repente pues tienes que escoger una carrera, pues es medio difícil. Y pues sí, había varias personas que me habían sugerido economía, medio me platicaron tantito de qué se trataba y todo. Dije, bueno, quizás sea interesante, pues no sé, pero como cualquiera, ¿no? Pues llegas tu primer día de clases y a ver si te gusta o no. Y tuve mucha suerte de tener muy buenos profesores y desde el mero principio me encantó. Se me hizo como que muy lógico de por qué pues, la oferta y la demanda y por qué suben y bajan precios y todo ese. Y me encantó de ir descubriendo todo ese tipo de cosas. Y de ahí tuve un profesor que era de Estados Unidos, visitante, y él desde el primer semestre me dijo que si quería ser economista, que tenía que tener el posgrado y que un doctorado, porque pues si no, pues no. Y desde el primer semestre me hice la idea de que iba a terminar estudiando el doctorado, que se me iba a ir hasta el fondo. Y de ahí me encantó, me fascinó la carrera. ¿Y tu familia eran economistas No, para nada. nada que ver con la... No, nada que ver. Mi mamá, pues, ama de casa, como era muy Sí. típico en esos años, y mi papá químico. Químico, ¿ah? Sí. ¿Y por qué la Anáhuac? Porque además, ¿era la situación geográfica donde vivías? Porque normalmente, pues, todo el mundo era en esa época, pues, probablemente la UNAM, ¿no? Sí, pero la parte geográfica jugaba un papel muy importante. Yo vivía en satélite y la Ibero en esa época estaba hasta el sur, también CEU estaba hasta el sur. Fui a visitar al ITAM, que estaba en esta calle, ¿cómo se llama? Este, Sí, todavía no estaba en el sur, ¿no? Todavía no estaba en el sur, estaba por ahí, se me olvidó el nombre de la calle, pero por ahí en la continuación del río Tíber, por ahí, Exacto, sí. exactamente por ahí. Y pues fui a una clase y no sé, no me gustó, se me hizo que como que era de mucho rollo, yo no me acuerdo ni qué clase era, no me encantó, entonces fui a la Anáhuac, se veía bonito, pues Sí, está cerca. estaba más cerca y todo, entonces dije, plan Anáhuac, realmente. Y luego de ahí, el posgrado, ¿cómo lo empezaste a decidir? ¿Qué es lo que te gustaba? Eso sí,
Me gustó mucho la econometría y los modelos econométricos. Trabajé durante la carrera, ayudando a varias personas haciendo modelos, corriendo regresiones y todo ese tipo de cosas, y me encantó. Y entonces, pues dije, no, pues voy por ese lado y investigando, la persona que era como que el padre de los grandes modelos macroeconométricos de aquel entonces era Larry Klein y él estaba en la Universidad de Pensilvania. Entonces, pues fue una de las universidades que escogí, de las primeras. Digo, apliqué a varios, pero ahí me aceptaron y ahí fui. Y dicho, estando ahí tomando clases con él un miércoles en octubre de 1980, pues ganó el premio Nobel. Entonces, tomando el día de que estaba tomando clases con él. Entonces sí fue muy, ¿Y pudo dar la clase? Porque, pues, no sé, con la emoción de ganar un Nobel, que es, yo creo que una de los máximos logros que puede tener un economista. hay gente con carácter diferente y él era muy introvertido, muy apenado. Estábamos, tomamos, creo que éramos como unos 12, 15 personas máximo que tomaban su clase. Y a las 9 de la mañana, pues llego a la clase y pues había como 200 personas ahí metidos en el salón y pues como que le da pena, pues obviamente le aplaudieron muchísimo y todo, ya se caen esperando que diera un discurso y pues volteé y empieza a dar la clase. Wow. Entonces se levanta Alberto Ando, otro profesor, y le dice, no, 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 Larry, quieren, escucharte, no sé qué, digo, "No, tengo que dar mi clase. A ver, vamos a otro salón con todos los reporteros para que platicas con ellos y yo me quedo aquí dando la clase". Entonces ya se fueron todos y yo me quedé ya con una clase irrelevante de este otro señor. Qué interesante, pero no me puedo imaginar el momento. ¿Y y cómo, o digamos, por qué le dieron el premio Nobel? Una, y sobre todo porque el papel de la econometría, digamos, de la mención, pues, fue creciendo, y los Nobel van mostrando el ciclo, digamos, ideológico de alguna suerte, ¿no? Ahí siempre está retroalimentado esa parte. Klein fue realmente el padre de los modelos macroeconométricos que ya no se utilizan, ya salieron de moda, porque ya hay técnicas, y los modelos Barr y todo otro tipo de modelos, y ahora son modelos más pequeños, pero en aquella época eran modelos muy grandes, podían ser de 400, 500 ecuaciones, y eran modelos estructurales. Y él fue el que desarrolló todo eso, incluso fundó una empresa que se llamaba Wharton Econometric Forecasting Associates, que hacía modelos macroeconométricos y proyecciones para más de 60 países. No había PCs en esa época, entonces tenías que tener acceso a una de esas computadoras grandes de aquella época que no todo el mundo lo tenía. Y fue una empresa que creció mucho y de ahí hubo varias empresas que competían y era todo una industria. Y él fue el padre de esa industria, de ese tipo de modelos. Oye, ¿pensarías que ahora con los nuevos modelos, pero sobre todo con las capacidades de cómputo, podría haber modelos mucho más, profundos, digamos, o qué tanto el intangible, no sé si el término lo voy a aplicar, pero es idiosincrático, esas partes que a veces son no sencillas de entender en el análisis económico, puedan caber dentro de estos modelos con lo que estamos viendo en los avances tecnológicos? Pues los modelos estructurales que ya salieron de Sí, moda eran muy explícitos y aunque eran modelos muy grandes, tú podías trazar y ver cómo, si movías esta variable, cómo pegaba por acá, etcétera, ¿no? Todo era muy transparente los modelos. Y desafortunadamente esos modelos salieron de moda y entraron los modelos de los VAR y todo este tipo de cosas que son como cajas negras, ¿no? Le metes cosas al modelo y salen los resultados, pero realmente adentro del modelo no sabes exactamente por qué está escupiendo tal número. Entonces yo diría que los modelos hoy en día quizás son mucho más sofisticados, posiblemente mucho mejor predicadores, pero mucho menos transparentes. claro. Antes, quizás no eran tan precisos los modelos anteriores, pero eran muy transparentes y sabes exactamente por qué te estaba dando el número y podías contar una historia cuando te sacabas el número. Entonces eran muy padres esos modelos, me encantaban a mí.
Pero, y luego, ¿cómo regresa a México? Porque, pues, de repente alguien talentoso, digamos, pues, y con ese ecosistema que estaba en Estados Unidos, pues, fácilmente eras absorbido, pero regresas, ¿y cómo fue? Me ofrecen un trabajo en la Secretaría de Programación y Presupuesto y justamente la idea era hacer un modelo macroeconométrico para la Secretaría. Estuve ahí por lo menos creo que un par de años y vino el cambio de sexenio y pues básicamente me dijeron pues muchas gracias y el modelo pues lo archivaron, ¿no? Sí. Entonces me quedé medio frustrado, pues da tanto trabajo para hacer algo tan grande y tan bien y todo. Y en eso, me habla Abel Beltrán del Río, ya falleció, pero fue un economista muy reconocido en su época. Y él trabajaba justamente en la empresa de Wharton Econometrics con Klein, y él estaba encargado, es más, él inventó, bueno, desarrolló el primer modelo macroeconométrico para México, y él estaba encargado de hacer las proyecciones para México. Entonces me invitó, a trabajar, entonces me regresé a Filadelfia y estuve trabajando con él 5 años, haciendo modelos macroeconométricos grandes para México, haciendo proyecciones, tratando de entender la coyuntura de México y proyectándolo. Y hacíamos eventos 4 veces al año, donde prácticamente eran las grandes empresas en México, habían como 300 clientes. Íbamos a Acapulco o a Puerto Vallarta o a algún lugar así cada 3 meses Claro. y se hacían una sesión, de una convención de como 3 días, donde nosotros platicábamos nuestras proyecciones, los explicábamos, había un panel de invitados, etcétera. Empezaba con noche con un cóctel de bienvenida y terminaba con una cena, baile, Ah, y eran grandes y eventos. cada 3 meses era una maravilla, ¿no? Sería tocar. Eran muy divertidos y todo, y hay mucha gente, bueno, obviamente ya, pues, de mi edad y más grande, que se acuerdan muy bien de esas épocas, pero, pues, ya, eso ya pasó. ¿Y eso era tiempo de Miguel de la Madrid? Fue justamente, cuando salió López Portillo y entra Miguel de Miguel la de la Madrid, Madrid, claro. exactamente, en ese cambio de sexenio. Que además es interesante porque te tocó y bueno, tú has sido, lo diré así, constructor de la necesidad de tener datos y estadísticas muy claras, porque me puedo imaginar lo valioso que era cuando, pues, ahí sí era el territorio de los otros datos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que por ahí fue que empezó a nacer más y más mi interés en los indicadores y entender muy bien qué era cada indicador, ¿no? ¿Qué indica Sí. cada indicador? O sea, meterme atrás del indicador para saber lo que realmente te estaba diciendo. Y pues en esa época, primeramente, todos los indicadores eran anuales, no había ni trimestrales y mucho menos mensuales. Y el INEGI todavía apenas estaba, se fundó, creo que por 1983 o por ahí, Sí. y los indicadores mensuales empiezan a desarrollarse, pero ya en los noventas, porque para los ochentas todo era anual, y era ir y buscar datos, pasabas el 90% de tu tiempo buscando el dato y el 10% interpretándolo. Claro. Hoy en día es completamente al revés, ni el 1% buscándolo porque todo está disponible en internet, en todos bancos de datos por todos lados. Tienes que tratar ahora sí de a ver cuál de tanta información, cuál es la que realmente te sirve, pero puedes dedicarle mucho tiempo para analizar. Antes no se podía. Sí, de hecho, cuando he buscado, por ejemplo, datos de los setentas, pues hay informes anuales del Banco de México que ahí te dice, esta fue la inflación, esto es lo que esperábamos y por esto no funcionó. Obviamente, rodeado de un lenguaje, pues muy formalista, digamos, poco buenos economistas, hay que decirlo así. Ujú. Si hay buena información, pero es anual, sí, exactamente. Sí, ¿no? Me acuerdo una anécdota que me contaba Abel Letal del Río cuando estaba él empezando a desarrollar su modelo a fines de los sesentas, a principios de los setentas. Fue a visitar a una persona, un alto funcionario, y saca de la caja fuerte unos datos y le enseña un estimado del PIB agrícola. Se lo enseña y lo vuelve a guardar en la caja fuerte. Imagínate, Exacto, claro. así era el acceso a la información en aquella época, ¿no? La información era poder.
Hoy en día más bien la información está al servicio público, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda utilizar, interpretar y analizar. Claro. Mm. Y luego, bueno, desde siempre has sido un observador del Banco de México, pero obviamente el papel fue creciendo, porque obviamente en tiempos de Cedillo, pues ya comienza la autonomía formal, es otro Banco de México al que conocemos ahora, pero pues había mucho también de interpretación, porque hoy es bastante más transparente la comunicación, sabemos cómo votó quién, las minutas tienen un buen reflejo, si uno las va siguiendo, pues va entendiendo, pero en esa época pues no era tan sencillo. No, pues no, no eran, incluso a nivel mundial, Greenspan era muy famoso decía que al terminar su discurso decía, bueno, ustedes creen que me entendieron, pero lo más seguro es que no. O decía, si creen que me entendieron, no fui lo suficientemente claro. No, era algo así rebuscado. Incluso Miguel Mancera dicen que una vez le dijo algo así como, las reservas internacionales las damos a conocer 2 veces al año y se me hace mucho. Sí, exacto. Exactamente. Y hoy en día, pues al revés, la parte medular de la política monetaria es la comunicación, la transparencia, el tratar de explicar por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando. Pues el informe trimestral de inflación es un análisis para el público, bueno, para los iniciados, ¿no? Claro, Sí. pero donde realmente tratan de poner ahí al público todo lo que estamos viendo y lo que estamos absorbiendo y todo en lo cual nos estamos basando nuestra decisión, ¿no? Que recientemente estaba viendo, publicaste 2 documentos de investigación de la comunicación y la pandemia, que, creo que es bien claro, porque, por un lado, pues, ¿qué se hace en política monetaria en un momento crítico en donde el mundo entró en una, pues, en una recesión fuerte, sin saber cuál era la salida, porque no teníamos ni idea? Y luego la parte de comunicar, que es fundamental en la banca central del siglo XXI, ¿no? Así es. Y ha habido grandes avances, incluso desde que yo entré a la Junta de Gobierno, hemos ido también poco a poco ido mejorando y buscando a ver cómo podemos comunicar mejor y hacer más transparente todo lo que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque, pues, yo te conozco, tengo la y además siempre eres, pues, muy didáctico y muy generoso con tu tiempo, pero antes de que fueras, subgobernador del Banco de México, pues, eres el referente, digamos, en el entendimiento. ¿Qué dirías que te sorprendió ahora que, pues, se levantó es un sueño, ¿no? Porque se levantó el velo y ahora eres parte de los que toman decisiones en el máximo órgano de No, decisión. pues lo primero no es muy divertido estar ahora sí que del otro lado de la mesa. Pues, obviamente me fascinó. Siempre estaba yo tratando de pensar qué era lo que iban a decidir y cuál iba a ser la decisión. Pero yo creo que lo que más me sorprendió era la cantidad de temas y cosas que se ve en la Junta que van más allá de simplemente la decisión de política monetaria. Y una gran cantidad de temas que tienen que ver con, obviamente, la regulación, supervisión del sistema bancario, el buen funcionamiento del sistema de pagos, no, pues, el plan monetario de cuántos billetes va a imprimir, y en qué denominaciones, cosas jurídicas, auditorías, temas tras temas tras temas que pues, eso sí, pues es la parte no tan grata de un trabajo que era muy padre y que muy divertido, ¿no? O sea, hay también la otra parte. Sí, exactamente, la parte pues, el tema administrativo y regulatorio que, como bien dices, pues, es no necesariamente lo central, bueno, lo es en cuanto a la política monetaria. Y desde el punto de vista de la política monetaria, ¿qué descubriste? Pues, yo creo que no hay nada ahí como nuevo que descubrí, más que, bueno, sí algunas cosas como puntos finos en cuanto al proceder de cómo es que se toma la decisión. Algunas cosas, que no puedo realmente decir porque son Sí, cosas sí. que hay internas, pero que déjame poner un ejemplo, ¿no? Tienes 3 países, Colombia, Chile y México, y los 3 países tienen un régimen de política monetaria igual, similar. Sí. Los 3 tienen una junta de gobierno donde se vota y, y el secretario de Hacienda lo invitan a la junta. En el caso de Colombia, el secretario de Hacienda
tiene voz y voto. Es miembro del COPOM, es miembro del Comité de Política Monetaria. Y en el caso de Chile y México, no, tiene voz, pero no voto. Pero en el caso de Chile, primero invitan al secretario de Hacienda, él habla lo que quiera, le dicen muchas gracias, se sale y terminan y votan. Y en México es al revés. Nosotros primero discutimos, votamos, el secretario de Hacienda está escuchando, y ya que votamos, le dijimos, ok, señor secretario, ¿quiere decir algo? Y eso se nota mucho en las minutas, ¿no? Porque siempre dice que estuvo presente, pero cuando uno lee las minutas, pues nunca ves que dice nada. Es que es al final, apagan el micrófono y él habla off the record, habla y nos dice lo que quiere decir. Y esto es una Pero son 3 casos muy distinto. muy distintos. Porque tengo entendido que el ciclo del voto, pues se decide un día antes del día que se anuncia en punto de la 1 de la tarde. A veces se rectifica el siguiente día en la mañana de, oye, todo bien, te mantienes igual, sí. Y luego ya se publica hasta donde entiendo un poco se funciona. Bueno, más o menos es un proceso que dura como una semana. Los primeros par de días, nos hacen unas presentaciones muy, muy completas, muy incluso hasta te marean porque es tanta información sobre cómo está la coyuntura. Yo creo que vemos quizás pueden ser hasta 250 láminas donde cada lámina tiene a veces hasta 3 o a veces hasta 4 gráficas y indicadores, etcétera. Es Sí, sí. mucha, mucha información. El tercer día nos presentan los escenarios de proyección de la inflación y de todo lo que gira alrededor. Y nuestro régimen es objetivos de inflación base en pronóstico. Entonces, este pronóstico es sumamente importante y es el insumo inicial más importante sobre la cual vamos a hacer la discusión, porque ellos nos ponen sobre la mesa el resultado del escenario básico, porque también hay escenarios alternativos, donde nos dicen básicamente para que la inflación baje a 3% en el horizonte de 8 trimestres, que es donde creemos que opera la política monetaria, el modelo endógenamente te dice, ok, para que tú puedes bajar la inflación al 3%, ¿cuál es la trayectoria de la tasa de política monetaria que debes de tomar? Entonces te están poniendo sobre la mesa una propuesta ya para la Claro. votación. Entonces la discusión, ahora sí de nosotros, es que si estamos de acuerdo o no de acuerdo con el modelo, que pues no, a mí se me hace que este supuesto, pues no, a mí se me hace que no están tomando en cuenta tal cosa, ¿no? O sea, se puede discernir, se puede estar en contra del escenario base, es perfectamente aceptable, y pues eso es parte de un poco de esa discusión. Después, nos reunimos al día siguiente en una reunión informal donde básicamente damos nuestra intención de voto, porque todavía no hemos votado formalmente, y esa básicamente es un poco la discusión. No, pues la verdad yo voy a votar en contra del escenario base porque pues no está tomando en cuenta la persistencia de la inflación de servicios, como yo creo que va a estar mucho más persistente de lo que está asumiendo el modelo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y entonces ya básicamente nos ponemos de acuerdo, sí, sí, ok. Y en la noche, nos juntamos el miércoles a las 7 de la noche y hace una reunión formal donde ya va el secretario de Hacienda, el subsecretario, y votamos. Y esa es la votación formal y ahí se levanta la minuta, tal, tal, ya no puedes cambiar el voto ya ni nada. Al día siguiente, el jueves, en la mañana, ya nos dieron antes el borrador del comunicado y a las 9 de la mañana nos juntamos para discutir el borrador. No, pues yo no estoy de acuerdo, cámbiale tal palabra, no faltó enfatizar esto, pues esto sale sobrando, ya entre todos votamos, ¿estamos de acuerdo? Sí. De ahí viene una traducción, básicamente también aprobamos la traducción y a la 1 de la tarde ya se va a conocer al público. Y entonces, pues, lo del secretario de Hacienda es para que se sienta escuchado, porque dudo mucho ya entendiendo el proceso, pues que alguien cambie su voto, ¿no? Después de escucharlo.
por el proceso que se va dando. O sea, ya está tomada la decisión, lo sé, pero que ya nadie va a decir, ay, lo pensé mejor. No, no, ya no se puede, porque Ya ya está votamos, ya, ya, formalmente. ya, formalmente ya se votó. Entonces, ya cuando escuchamos lo que dice el secretario de Hacienda, Ya. pues es nada más pues, de interés, Sí, claro. pues a ver qué opina. ¿Y es útil? O sea, dirías que sí, ¿podría ser escucharlo antes, como los chilenos? Mm, No, no necesariamente, no, a mí me gusta más así tal como está. Lo único que a mí en lo particular me gustaría es que por lo menos internamente nos diera una copia de lo que dijo, o sea, de su posicionamiento, porque dice cosas muy interesantes que pues estás nada más escuchando y quizás tomando nota, pero se te puede ir, ¿no? Y nos habla de cómo está no nada más el voto de política monetaria, sino nos da su opinión sobre cómo ve la economía, sobre cómo ven las finanzas públicas, sobre quizás alguno que otro tema de interés del momento y obviamente pues da su opinión sobre cómo ve la trayectoria de la tasa a la cual estamos votando, ¿no? Y antes de la reunión formal, ¿hay cambios de opinión? O sea, ¿se da un cabildeo en términos de que alguien está en una postura? Se puede ver en las minutas uno a veces puede decir, bueno, pues yo creo que va a votar por allá o tal. Pero ¿qué tanto sí? Sí, en nuestras discusiones internas, especialmente, por ejemplo, el miércoles en la mañana, la reunión informal donde todos decimos cuál es nuestra intención de voto, pues damos nuestro razonamiento y pues en un momento dado se puede cuestionar, pues sabes que pues yo no estoy de acuerdo contigo, y ahí estamos siempre discutiendo. Claro, y ya acá, bueno, al final todo el mundo va a votar como tiene que votar. ¿Cómo has visto que ha cambiado la política monetaria? Sobre todo porque hay muchos factores que han cambiado. De repente, después de la crisis 2008-2009 se decía, pues la curva de Phillips ya no funciona, etcétera. En México tengo la impresión que es mucho más clásico todavía, pero ¿cómo has visto esa evolución en lo que te ha tocado a ti? Pues la parte más interesante es la evolución de la transparencia y de la comunicación. Yo creo que esa es la parte que más ha cambiado desde el 2008 para acá. Por ejemplo, cuando empezó el régimen actual que tenemos, era nada más inflación por objetivos, que empezó en el 2003, por ahí. En el 2008 ya se quita el régimen anterior, que era el corto, ahora se pone un objetivo para la tasa de fondeo interbancario. Este, y, pero a partir de 2008 no hay todavía minutas. Las minutas empiezan hasta enero del 2011. Y de ahí no se dice la votación, pero no se dice cuánto fue la votación, ni siquiera pues por unánime o por mayoría, pero ni siquiera. Y después ya se dice, ok, fue 4-1, pero ya no, todavía no se dicen los nombres. Después ya finalmente ya se dicen los nombres de quién votó y se le da, creo que fue a partir del 2018 donde decía, ok, tú tienes un voto disidente, te voy a dar chance de poner 200 palabras máximo en la minuta explicando por qué tuviste ese voto disidente. Entonces, cada vez ha ido como que agregándole cosas que creemos que ayuda mucho a comunicar mejor, etcétera. Y el régimen de inflación de objetivos a base de pronóstico, que es que arranca en el 2018, también todavía le da más énfasis a la parte de comunicación y parte de la idea es que el público que está analizando, ¿no? Los traders, los analistas, los economistas, etcétera, que pueden entender un poco más a fondo el pensamiento de cada uno. Y porque ya no es simplemente el voto colegiado y nadie dice porque si es que hubo voto en contra o no. Antes se votaba y todos al público respaldaban el voto, Claro. aunque hubieran votado en contra, ¿no? Pero no, aquí es, ok, yo voté en contra y déjame explicarte por qué voté en contra. Y entonces, antes, en el régimen anterior, pues había un vocero del Banco de México, que era la gobernadora, bueno, gobernadora, y era la única persona que decía, ¿por qué? Porque había una visión unánime. Pero ahora con este nuevo régimen, que se trata ya de comunicar mejor y de diferenciar los votos, ahora la idea es de que cada quien salga al público y explica su razonamiento y por qué votó como votó. Igual en Estados Unidos siempre están escuchando a ver quién dijo quién
¿no? De los diferentes miembros de la Reserva Federal, especialmente los 12 que votan, pues están todos muy atentos para escuchar a ver qué dicen, porque eso da información para hacer un mejor análisis, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos un poco, yo diría casi la obligación de salir, platicar más con el público, platicar más con inversionistas y explicar cada decisión o cada manera de pensar diferentes. Y hay una parte bien interesante que tú has utilizado, en mi opinión, muy bien, que son las redes sociales X. De repente hubo una época en que más, de repente menos. ¿Cómo ha sido para ti esa parte que muchos se pueden notar? No solo hablo de México, pero son mucho más circunspectos a la hora de utilizar estas nuevas herramientas que son muy útiles justo para esta visión. Sí, cuando entramos, Gerardo Esquivel y yo, que entramos al mismo tiempo a principios del 2019, pues los dos éramos muy activos en Twitter. Y entonces en la misma junta de gobierno dijo, no, pues bienvenido, o sea, así es el mundo, ¿no? Cada vez más y más los que están tomando, participan en la votación, están hablando más en todos los bancos centrales del mundo. Bienvenido. Nos dijeron que sí, que no había ningún problema. Lo único que había que poner énfasis en que era la opinión personal y que no estábamos hablando a nombre de el banco ni a nombre de la junta, sino simplemente era una opinión personal. Y pues y estuvimos muy activos los primeros años. Después ya se fue Gerardo y pues yo le he ido bajando poco a poco porque pues de repente hay muchos, ¿cómo le llaman? Trolls y bots y gente con comentarios muy negativos. Y como que pues cada vez como que me fui desanimando pues, ¿por qué están diciendo eso? ¿Por qué están criticando, no? Y porque de repente hago un comentario como los que siempre hacía, pero no, pues ahora como soy su gobernador ya no debo de hacer ese comentario, ¿y por qué no, no? O sea, entonces ya dije, no, bueno, ya, vamos a minimizar. Todavía de repente sí me pongo ahí un comentario, pero ya no tan activamente como Sí, antes. sí, me acuerdo, todavía al principio era Viernes de Negronis y está bien recibido y ya no. Sí, Ya últimamente ya no se ha visto eso, pero que yo creo que además sí he visto cómo en la banca central, particularmente en Estados Unidos, se busca mucho más cercanía, incluso también, normalmente es el banquero, el presidente del Comité de Mercados Abiertos, que da una entrevista y entonces muestra su casa y tal, porque tiene que haber cierta sensibilidad, si no se disasocia mucho pues de la importancia económica que tiene, pero del bienestar de las personas, que es el nombre del juego en términos de la inflación. sí, así es. Y acá, pues todavía faltaría un poco eso. Pues sí, sí, hay varias cosas que creo que tenemos un poco sobre la mesa y quizás en un futuro lo veamos que todavía puede abonar más a la transparencia. Uno es, por ejemplo, en las minutas, la última parte de política monetaria, pues hay uno dijo y se pone, ¿no? Un Ajá, párrafo de cada quien sí, y no se dice quién es el que lo está diciendo y sí. todo el mundo se pone a tratar de A tratar adivinar. de exacto, Pues, ¿sabe? Pues de una vez ponemos nuestros nombres, ¿no? O sea, claro. yo no le veo yo realmente el caso. Yo creo que es mucho más transparente que sepan perfectamente bien que es esta persona que lo dijo, ¿no? Porque al final de cuentas casi todo el mundo adivina correctamente. Sí, Pues, ¿por qué ponemos a la gente a jugar, no? O sea, cuando, pues, y cada vez va a ser más fácil, porque hoy si alimento una inteligencia artificial, le subo 5 minutos, todavía no lo hago, pero lo voy a hacer. Y le digo, trata de decirme quién dijo qué, y voy cruzando. Va a ser casi en automático, o sea, ya. sí, exactamente. Entonces, un detalle, otro detalle que se ha discutido mucho, el Fondo Monetario lo está empujando mucho, pero no muchos bancos lo han hecho, creo que nada más son 7 a nivel mundial, y es no solamente dar a conocer la trayectoria de la inflación que estamos pronosticando, sino la trayectoria de política monetaria que el modelo te está sugiriendo para que llegues a tu meta de inflación. Y Claro. hay 7 países, creo que son 3 emergentes no, 4 emergentes y 3 desarrollados, o al revés, que sí dan a conocer esa trayectoria. A mí me encantaría darlo a conocer, creo que sería un abono bastante útil, ¿no? Para los analistas y todo. El problema que por la cual la mayoría no quiere que se dé a conocer es que dicen, es que la gente lo va a interpretar como un compromiso, Sí, cuando no es un compromiso, es simplemente en un momento dado, con la información que tengo,
para poder bajar la inflación aquí, estos son la trayectoria de la tasa política monetaria que debo de tomar. Sin embargo, si hay información nueva, y cada vez lo hay, pues esa trayectoria puede cambiar. O sea, Claro. no me estoy comprometiendo, simplemente te estoy diciendo más lo que sé en ese momento. Claro, sí es la fotografía del presente, porque llega el 24 de febrero de 2022, invaden Ucrania, y la trayectoria de los precios cambia de los alimentos, por lo Completamente. menos, y el escenario previo, pues, ya no Pero da. eso es un cambio radical. Sí, La mayoría de las veces, todo el tiempo tienes cambios y son cambios sutiles, claro. pero que también te pueden ir cambiando la decisión. Por supuesto, el conjunto de los datos. ¿Y cuál es la fotografía? ¿Qué estás viendo hoy? Todavía estamos, pues, a unas semanas de siguiente edición. Hemos platicado y recuerdo mucho, bueno, pues, tú en algunos votos, los últimos ya fueron, digamos, coincidentes o con el conjunto de la punta, pero antes, tú eras más reacio a empezar el ciclo de recortes porque mencionabas, si no me falla la memoria, que la parte de los servicios no está bajando tanto y que hay cierta persistencia en la inflación. Obviamente, en el escenario tendrá que estar lo que ocurre si nuestro principal motor económico, que es Estados Unidos en términos del motor de exportación, pues aplica aranceles, etcétera. ¿Cómo estás viendo hoy el Pues básicamente igual, yo creo todos estamos viendo básicamente un escenario muy similar. Todos estamos a favor de que pues bueno, ya iniciamos y hay que seguir el ciclo a la baja de la tasa. Y las diferencias son más bien en con qué velocidad, y si ser más prudente o más agresivo. Esa es un poco sí, la diferencia. Lo llamaría una diferencia como que más sutil, no tanto de fondo. eh, Y aquí creo que la parte más importante, y especialmente ahora en el 2025, si ves el cierre de la inflación en el 2024, tanto la inflación general como la inflación subyacente ya están en sus promedios históricos, sí, lo cual nos dice que vamos bien, nada más que el promedio histórico no es el objetivo. claro. Entonces eso, pues, ok, vamos bien, ya estamos regresando la inflación a como estaba antes de la pandemia, pero pues nuestra meta sigue siendo ese 3%. Y ese último trecho siempre es la parte más difícil. Y las juntas anteriores, estoy hablando desde el 2008 hasta el 2018 más o menos, este, cuando ya se acercaba abajo de 4%, como que ya no le apretaban. Incluso si tú ves la postura monetaria en esos momentos, pues vas a ver posturas expansionistas, cuando todavía no habían acabado de bajar la inflación al 3%. Entonces nunca hemos realmente alcanzado una inflación de 3% por un buen tiempo, o sea, más que 2, 3 meses de repente y se vuelve a subir. Entonces, ese último empujoncito es lo más difícil, políticamente hablando también, porque es donde más presión tenemos para poder pues, ya bajarle a las tasas. Entonces, ahí es donde viene yo creo que la sutileza de la diferencia. En enero, casi estoy seguro que vamos a tener muy buenos datos de inflación. Yo creo que tanto la subyacente como la no subyacente van a estar debajo de 4%. Van a estar ya Ya en el rango. en el rango, pero todavía no en el 3, ¿no? Sí. Entonces, con muy buenos datos, aquí la pregunta es, ¿le damos este último empujoncito para asegurar de que llegue a 3 o pues, ya cantamos victoria? Entonces, pues unos dicen implícitamente, porque Sí, explícitamente nadie lo está diciendo, pues no, pues ya vamos bajándole ya rápido, porque ya la economía está entrando en recesión, quizás o no, pero está definitivamente estancado. La inflación ya está debajo de 4, pues ya no hay mucho más que hacer, pues ya vámonos bajando la postura que no sea tan restrictiva. Y mi posición es, pues, vamos tratando de realmente de bajar la inflación al 3 sin tampoco tener una postura exageradamente restrictiva, pero vamos a ser más cautos, más graduales, más prudentes, porque hay muchos retos y riesgos en este 2025, empezando por Trump. sí. Y entonces, pues, ¿qué pasa si Trump de repente, de todas las cosas que ha dicho, pues que haga algo de eso Ajá. y que pues de repente la inflación vuelve a subir o algo por el estilo? Le pasó a Brasil. Brasil vio muy buenos resultados, empezó a bajar agresivamente y de repente ahora pues están subiendo la tasa porque pues ya la inflación se le está revirtiendo.
Claro. Y lo que no quieres es que la política monetaria sea muy errática, ¿no? O sea, porque lo has mencionado varias veces por la estructura económica, pues es muy limitado si lo comparamos con Estados Unidos o economías mucho más formalizadas. La incidencia de la política monetaria controla menos y el efecto, pues son 6 meses, pero es bien complicado porque estás viendo 6 meses en el futuro y en este momento no Exacto. sabemos dónde está 6 meses en el futuro, ¿no? O sea, No, no, y bueno, la política monetaria opera con rezagos, pero que pueden ser variables y largos. Pueden tener impacto hasta año y medio, 2 años después. Por eso justamente nuestro horizonte de pronóstico es de 2 años, porque es el horizonte en el cual pensamos que opera la política monetaria, ¿no? Con todo y sus rezagos. ¿y cómo se interpreta? Es complejo, lo sé, pero digamos, una política de aranceles globales con lo que implica, no solo para México, obvio sí para México, pero eso puede generar un entorno de inflación allá, por lo tanto acá. ¿Cómo se ve desde la política monetaria un escenario? No lo sabemos exactamente hasta que empiece a firmar decretos y cosas por el estilo, pero ¿cómo se ve la Bueno, política monetaria? ahí el staff del banco ha desarrollado varios escenarios, y son escenarios alternativos, no es nuestro escenario base, porque pues es muy difícil meter eso ya en un escenario base, ¿no? Este, donde bajo con ciertos supuestos trata de ver según el modelo cuál va a ser el impacto. Y resulta que, pues que dependiendo un poco cuál es el supuesto que metes, pues el propio Estados Unidos también se desacelera, el propio Estados Unidos también crea más inflación, también hay un impacto en México, en algunos casos no necesariamente tendríamos más, sino incluso puede ser hasta menos inflación, dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, pues imagínate todos los aguacates que mandamos a Estados Unidos para el Super Bowl y de repente pues nos dicen que, pues, que no pueden. Y entonces esos se quedan en México y pues el aguacate va a ser sumamente barato. Claro, es cierto, ¿No? sí. Entonces sí hay efectos muy encontrados y todo, y es muy difícil predecir exactamente a través de este tipo de modelos, pues qué es lo que puede pasar, ¿no? Y digamos, cuando ves estos modelos, porque, por ejemplo, en el caso específico del aguacate, yo decía, pues políticamente es bien difícil, porque yo no me imagino la base del presidente Trump, pues que le va a tocar el aguacate carísimo. No creo que renuncien el aguacate al guacamole, es el Super Bowl en febrero y la cosecha ya va. Entonces ahí vamos a ver de qué está hecho en términos de qué tanto está dispuesto a sacrificar. No hay Rentabilidad política, incógnitas, ¿no? sí, exacto. Exacto. Por eso precisamente hacemos ejercicios, tenemos escenarios alternos que pudieron o no materializarse. Lo más seguro es que se va a materializar un escenario muy diferente a la que estamos contemplando. Y por lo pronto, yo creo que hay que ser muy prudentes, hay que ser muy, espérame tantito, no hay prisa. Por lo menos para la decisión de febrero, pues vamos primeramente a ver qué es lo que va a hacer Trump y pues, para que no vaya a ser que vamos bajando demasiado rápido y de repente tenemos que ahora volver a subir o cambiar de opinión, ¿no? Y también que diga México, ahí sí va a ser interesante lo que diga el Claro, secretario, tomar apuntes porque no sabemos hoy la respuesta y yo creo que está bien que guarden sus cartas, pero ya Canadá empieza a dar señales de que pudiera pasar y eso te lleva a otra estructura de precios acá en México, de lo que completamente, importamos. totalmente. Y eso es relevante. Sí, son escenarios complejos. Y lo único que podría yo decir a eso es que el 2025 promete ser un año de muchos retos y con muchos riesgos. Entonces hay que entrarle a este año con cautela, con prudencia, ¿no? O sea, en términos de la política monetaria. Y hace un momento mencionabas cómo se ve la economía. Es un año particular por estos signos de interrogación, pero obviamente si hay una desaceleración fuerte, eso es casi obvio. En alguna entrevista decía, pues siempre si uno ve el primer arranque de una administración, hay una brecha de crecimiento importante en lo que pues se ejecuta el gasto público, se ponen reglas, el sector privado empieza a invertir, etcétera. Y ya veníamos en un 2024 de menor crecimiento si lo comparamos con 2023 y eso me pone en un escenario pues ya, digamos, muy cero o negativo incluso, más lo que venga de Trump. Sí, yo creo que sí, definitivamente vamos a ver menor inversión, tanto pública como privada, precisamente por mucha incertidumbre. Pero yo creo que el indicador clave, que puede determinar si es un crecimiento más cercano a 2 o un crecimiento más cercano a cero, al final de cuentas va a ser el consumo de los hogares, que depende mucho de lo que está pasando en el mercado laboral,
Ahorita tenemos una tasa de desempleo en mínimos históricos. Todavía los aumentos salariales son bastante buenos, aunque han ido Sí, ya bajando decreciendo. un poco. Pero sí, el empleo, la generación de empleo sí está empezando a estancarse, y eso es algo que normalmente no vemos fuera de una recesión. Entonces sí hay signos de que pudiera complicarse el entorno laboral en esta primera parte del año, y yo creo que pues eso va a hacer que el consumo sea un poco más cauteloso, y eso es lo que va a hacer que la economía, si es que se quede estancado, creo que ese va a ser el factor decisivo. Y en la estructura, ¿cómo juega el empleo formal, lo que reporta el IMSS, y la tasa de desocupación y empleo de la encuesta del INEGI? ¿Cómo se pondera eso? Porque eso me da mucha curiosidad entender. Porque uno pues detona un gran consumo y lo ve en los datos que publica el INEGI en términos de qué es qué en el PIB, ¿no? Esto que publica en diciembre siempre. ¿Cómo es esa fotografía? Bueno, la información que tenemos también del sector informal es que también se ha ido desacelerando más o menos al mismo tenor. Yo creo que la generación de empleo formal no está disasociado con la generación del empleo informal. Claro. Yo creo que hay una cierta correlación, no necesariamente muy alta, pero sí están correlacionados, ¿no? Sí, porque al final pues detona economía en esta parte, ¿no? Así funciona. Sí, Y la parte productiva, digamos, o sea, si uno ve, si atiende a lo que dice el INEGI, el 55 representa el 24, el resto representa el 75, y eso te dice mucho, pues, de cómo se mueve el conjunto de la economía. exactamente. Tienes dos grandes sectores, uno que es mucho más productivo y el otro pues no es muy productivo. Claro, y cuando ese se cae, pues eso ya te dice mucho de la Exactamente. actividad económica. Ahora, en la parte de cómo estás observando, sobre todo en que hoy falta pues ya un miembro de la Junta de Gobierno, y eso qué implica en términos de cómo se toma la decisión del proceso que ya nos contabas. Yo creo que no va a cambiar así tan radical, porque pues obviamente es uno de 5 votos. O sea, Sí, yo era el desempate, ¿no? A veces podría ser. podría ser, pero la persona que salió pues nunca estaba en medio, ¿no? Siempre estaba como que Estaba muy claro, sí. exactamente. Entonces, pues cuando tú tienes la mediana, y pues los outliers se cancelan, ¿no? Entonces, eso es un Exacto. poco el efecto, ¿no? Yo creo que aquí son más importantes los votos que están más en medio, que de repente votan de un lado y de repente del otro lado, ¿no? Entonces, los que están de este lado y este lado firmemente, pues no han cambiado, y los votos de en medio son los que siempre estamos analizando ustedes, y pues, también aquí nosotros Claro, mismos, ¿eh? sí. Y se toma la decisión del candidato, digamos, de quien se propone, ¿la toma la junta? No, para No, nada. es el presidente, ¿verdad? Ni siquiera nos preguntan nuestra opinión. Sí, Seguramente preguntan la opinión del es gobernador o la gobernadora, pero depende del presidente en turno. Si tú vas hacia atrás y ves la historia, ha habido presidentes que han hecho la designación preguntando y tomando en cuenta lo que opina el gobernador o el secretario de Hacienda, y ha habido presidentes que pues, ni siquiera les pregunta, toma la decisión independientemente. Ha habido, o sea, va variando mucho, no claro. hay una regla así como que muy establecida. ¿Cómo fue en tu caso? En el caso mío fue muy claro. La designación lo hizo Carlos Ursúa, que era el secretario de Hacienda. Yo no conozco al presidente, bueno, no conocí al presidente López Obrador, y creo que fui el único miembro de la Junta que no lo conocía, nunca. Carlos Ursúa tenía la idea de buscar, había como 100 puestos en organismos autónomos, Sí, aquí, que allá, o sea, muchos que había que llenar, y uno era obviamente el del Banco de México. Y entonces yo lo había conocido a él hace tiempo, me imagino que le cae muy bien, este, y él cuando empezó a ver para la junta, pues vio mi perfil y dijo, no, pues el perfil de Jonathan es el que yo quiero. Es un cuate que viene de afuera, que era independiente, que lo era del ITAM, o sea, todo ese tipo de cosas ahí que en esa época eran como que muy importante. importantes.
es alguien que pues ha trabajado cerca del banco, aunque nunca en el banco, sabe de política monetaria, etcétera, etcétera. Y pues cuando me propuso, me dijo, pues no hay una terna, yo quiero que tú seas el designado. Entonces fue muy, muy claro que fue Carlos Ursúa y simplemente López Obrador pues dio el Claro. visto bueno. Y siempre hay algunas vías, pero con esto que me cuentas que alguna vez me habías contado, pues me queda claro que no. Cuando te dice, porque por la naturaleza de cómo cuentas la decisión, ¿qué pensaste? No, este, yo trabajé en el gobierno federal los 2 años que ya te Sí, claro. confirmó, a principios de los 80 por ahí, y salí muy desilusionado del gobierno. Y yo dije: "No, yo no, ya no voy a querer trabajar en el gobierno nunca", ¿no? Pero, pues, siempre me han estado ahí medio diciendo y esto, lo otro, y yo siempre pensé: "No, nomás hay 2 puestos o 2 lugares donde yo sí aceptaría". Uno es la Junta del Banco de México, pues, digo, encantado, feliz de la vida, y el INEGI, porque, pues, siempre he estado muy cerca a la parte de los indicadores y todo, pues, son los únicos 2. Y se lo había platicado a mi esposa. Entonces, fui a un evento donde estaba, Gerardo Esquivel platicando y, pues, terminando el evento, me acerco a él para, saludarlo nada más, pues, no éramos grandes amigos, pero nos conocíamos bien, y, pues, había mucha gente que quería platicar con él, y dije: "No, no". Entonces, me doy la vuelta y me voy, y me dice: "Jonathan, Jonathan, no, no, quiero platicar contigo". Bueno, okey, entonces ahí me espero a ver a que se vayan todos, y en vez de saludarme o algo, me dice: "¿Y qué edad tienes?". Y yo: Hola, no, perdón, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal, no? No, pues, tengo tal edad, todavía no cumplo 65 5. años, o Ajá. sea, que era lo importante. Y entonces, dijo: "Ah, okey". Entonces, pues, yo me quedo con una cara así como diciendo: "¿Por qué me estás preguntando eso?". Y me dijo: "Bueno, es que Carlos Ursúa nos ha pedido que vayamos formando, candidatos para toda una serie de propuestas y todo". Y lo primero que yo le digo: "El único que tiene límite de edad es el Banco de México". Y él me dice: "No, no, son varios, son varios, son varios". "Ah, okey, pero bueno, te va a hablar Carlos Ursúa, quiere platicar contigo". Okey, pues yo llego a mi casa, le digo a mi esposa, pues creo que me van a ofrecer ser miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, porque obviamente, pues era el único que tenía ese requisito de edad, ¿no? Y esto fue a principios de mayo. De mayo. Wow. Me habló Carlos Ursúa y quedamos a desayunar, donde ya me lo ofreció formalmente, el viernes antes de las elecciones, que las elecciones fue el primer domingo de julio, Julio. pues fue el viernes. Entonces, yo me acuerdo que fui al desayuno con él y con la idea de que, pues, en principio le iba a decir que sí, obviamente, pero si me pusiera alguna condición de que, bueno, y me haces un reporte cada semana y me vas avisando y no sé qué, le dije: "No, sabes que no quiero el trabajo". Sí, claro. Eso es lo que yo pensé por dentro. Y cuando me empieza a platicar y me dice: "Y no me importa si eres hawkish o dovish", ya, sí, Sí, ya, no hay problema. claro. O sea, no me estaba poniendo ningún, condición ni nada por encima ni nada. Okey, perfecto. Entonces, pues, le dije que sí. Me dijo: "Pues, por favor, pues, no le digas nada a nadie, pues, porque, pues, todavía, pues, no, ¿no?". Y, pues, me tuve que guardar el silencio de entonces hasta mediados de septiembre, que ya lo hicieron público. Y en ese entonces, me acuerdo, habíamos varios comités y lugar que nos juntábamos, ¿no? Uno era el del IMEF, el Comité de Estudios Económicos, y en la agenda era específicamente quién podría ser el subgobernador. Qué divertido. Y entonces, pues, pues, me quedé así como, ah, caray, me reporté enfermo. Dije: Sí, "No, pues, ¿sabes qué? Ay, no puedo, tengo gripo o algo". hubiera sido muy divertido que empujaras a alguien. Oye, yo creo que debería ser. Así fue. Entonces, y fue hasta que ya en septiembre, ya que lo dieron a la luz pública, y ya, bueno, ya podía yo platicar. Que habla muy bien además de Carlos Ursúa, ¿no? Que obviamente, una mente muy privilegiada uno, pero además una consistencia de funcionario que se vio hasta el final. Completamente un súper tipo, sí, sí, gran tipo. Lástima que falleció, porque realmente tenía todavía mucho que contar. Muchísimo que ¿y cómo ha sido la otra parte? Porque además tienes una parte didáctica, lo que indican los indicadores, las
las posteriores y sobre todo, pues que siempre has sido muy didáctico. ¿Cómo ves? Tu periodo acaba a finales de 2026, todavía queda un buen tracho, qué bueno, me da mucho gusto en lo Se va personal. rapidísimo. Se va rapidísimo, pero, ¿cómo ves, digamos, qué va a ser una vez qué te imaginas estar con tu familia? Obvio, el vino es Lo, siempre lo primero, que creo que es muy importante, un poco en la perspectiva de tu ciclo profesional. sí, Este, yo cumplí 65 años en el año en que yo asumí la Junta de Gobierno, no más que no el 1 de enero, sí, entonces lo libré. Y eso significa que cuando yo termino el 31 de diciembre ya voy a tener 72 años. Entonces ya no tengo la misma, por ejemplo, Alejandro Díaz de León, pues termina siendo gobernador a los 51 o algo así, se me hizo. sí, Pues él tenía mínimo 20, 30 años de vida profesional todavía por adelante, ¿no? Entonces, pues, a los 72 años, pues, me gustaría seguir trabajando, pero tampoco no tengo la gran necesidad ni de buscar un trabajo, y si no le encuentro, ¿qué hago? No, ya tengo mi vida resuelta, podría medio jubilarme, podría seguir no sé exactamente qué. Lo que sí sé es que no tengo ninguna presión de a fuerzas buscar algo, claro. este Ya te falta un Nobel, o sea, de verdad sí lo veo conociéndote y lo que nos has contado, pues lograste todo, digamos, porque participar en la Junta de Gobierno del Banco de México es un sueño hecho realidad, ¿no? Definitivamente, es Ya, la mejor forma de terminar tu exacto. ciclo profesional. Y has publicado libros, etcétera, nada más que hagas un premio Nobel y ya está el primero, no de no sería increíble, pero Lo que sí me gustaría es todavía escribir, es seguir escribiendo, sí, retomar mi columna que tenía, que me encantaba escribirlo, quizás otro libro, y quizás hablando más de profundidad de la política monetaria, sus entrañas y cómo funciona, etcétera. Tengo una base de datos que lo tenía desde antes de entrar al banco, pero obviamente ya lo he ido enriqueciendo bastante. Creo que hay una gran cantidad de anécdotas y de cosas que se pueden contar y que pueden ayudar a entender un poco más de cómo funciona y cómo es la marcha de la política monetaria. No sé, y pues, hay muchos temas ahí sobre la cual uno todavía creo que puedo contribuir. claro. Brevemente, ¿cómo hay más datos? O sea, ¿tienes acceso a más datos? Los informes me queda claro que son extraordinarios, ¿no? En términos de los escenarios. Pero, ¿hay datos adicionales que no tenías cuando estabas afuera del banco? Es decir, porque alguna vez me sorprendiste mucho, yo pensaba que si le hablabas a tal jugador muy grande de retail, de comercio minorista, pues te decía: "Ah, no, sí, porque no quiere ayudar a la mejor toma de decisiones de la política monetaria", y luego me enteré que no. Entonces, pero, ¿cómo se da la parte de los datos? Por ejemplo, am, no se daba a conocer los nombres de quién votaban Claro, antes. ajá, Pues yo ahora yo sé cuáles sí, eran esos nombres, ¿no? claro, Todas las decisiones tengo cuánto fue, quién votó en contra, quién fue y por qué, etcétera. O sea, toda esa información es lo que he ido adicionando. Por ejemplo, una tabla que construí, y que pudiera ser o un buen artículo o parte del libro sobre la política monetaria, es cuál es la postura monetaria promedio de cada miembro de la Junta de Gobierno del 2008 acá. O sea, ok, tú tuviste 8 años, y en tus 8 años, ¿cuál fue la tasa real ex ante, la postura monetaria, de tus 8 años? Y de ahí, de los 16 miembros que han estado del 2008 para acá, puedes clasificarlos según la parte neutral de política monetaria. Si tu promedio está arriba, fuiste restrictivo, exacto. aquí fuiste neutral o aquí fuiste expansionista. De esos 16, 6 clasifican acá, 4 acá y 6 acá. Entonces, por Está ejemplo, buenísimo. el más expansionista de todos los tiempos, que tuvo una tasa real ex ante de 0.2, casi negativo, Casi. durante sus casi 8 años, fue Manuel Sánchez, que es el más criticón. No, Y, no. exacto, sí. Él es el más expansionista de la historia moderna del Banco de México. Y el más restrictivo, ahorita, encabeza la lista y es casi, podrías deducir quién es, y es Omar.
porque Omar entra cuando la tasa real ex-ante está muy elevado y pues se ha permanecido muy elevado, ¿no? Y ya veremos cómo acaba, ¿no? Que eso. Y lo que es interesante es de que de los 6 que están en el terreno restrictivo, 5 son, bueno, o eran por lo menos en diciembre pasado, 5 eran miembros de la Junta actual. Ah, bueno, sí. Sí, sí. O sea, Sí. muchas veces asocian esta junta de gobierno a la 4T y que no sé Sí, qué. sí. Oye, espérame, no, somos bastante autónomos. Sí, Tal sí. grado es que nunca ha habido una lucha a través de una postura monetaria tan restrictiva para bajar la inflación Claro. como los miembros actuales de la junta de gobierno. ¿Y dónde está Agustín Carstens? Agustín Carstens está en, creo, si me acuerdo bien, en segundo o tercer lugar de los más expansionistas. Expansionistas. Sí, porque básicamente es la misma, coinciden mucho tiempo con la época de Manuel Sánchez. Claro. De los gobernadores, hay un gobernador expansionista, que es Agustín, un gobernador neutral, que Alejandro Díaz de León, y una gobernadora restrictiva, que es Gloria Rodríguez. Claro. Y tiene que ver, obviamente, el ciclo económico, ¿no? Que les va tocando a cada quien. Tiene que ver muchas cosas, sin embargo, al final de cuentas, creo que estamos entrando justamente ahora en el terreno más difícil. Sí. La inflación ya para enero seguramente ya va a estar debajo de 4%, pero todavía no en el 3%. Entonces, seguimos insistiendo para tratar de bajarlo al 3%, o como las juntas anteriores, no, pues vamos a mantener una postura expansionista, aunque la inflación no esté en 3%, no importa. Urge que escribas ese libro. Sí. Y ya nada más, ¿qué hace a un buen banquero central? Independientemente del momento, o sea, digamos, más allá de las opiniones, pero ¿qué es un buen banquero central? Hoy en día, yo creo que es abonar mucho a la parte de comunicación, claridad, transparencia. O sea, que sea una persona que sepa comunicar lo que está pensando, lo que están haciendo y el razonamiento que está detrás. Yo Digo, creo que nombrando es más, conocimiento, más importante. ¿qué tanto importa? Hay, sí importa, pero no tanto. Te voy a decir, hubo varios miembros de gobierno, por ejemplo, Irene cuando entró, Gaya cuando entró, pues que no tenían ninguna experiencia de política monetaria. Y fue muy criticado por muchos lados. Yo leí Sí. muchas críticas ahí. Sin embargo, ambos son muy inteligentes. Se pusieron las pilas, se pusieron a aprender rápidamente. Y por eso los periodos de gobernador son escalonados. Claro. Entonces, pues, yo diría, Irene terminó con el equivalente a un doctorado en política monetaria, un doctorado aplicado en Sí, sí. política monetaria, ¿Qué es lo mejor que hay? que es lo mejor que hay. O sea, difícilmente podías decir que pues, no sabía, sabe, pero un montón. Igual Galia, pues ya también, ya yo hace como un año, alguien así platicando esto, le dije, ella ya tiene una maestría en política monetaria implicada, pero yo creo que ahorita ya también le podrías dar el doctorado y le falta 4 años todavía, ¿no? Entonces, quizás al principio vas aprendiendo, pero precisamente por eso está ese escalonamiento de los periodos. Ahora, es que es fascinante este asunto. ¿Qué tanto hablas, por ejemplo, con otros banqueros centrales de otras partes del mundo? ¿Hay una comunicación no solo en momentos de crisis? Porque me puedo imaginar que tiene que haber cierta coordinación, se ve, se puede leer. Pues el Fed es el banco central más importante de escala global. ¿Se habla mucho con ellos? Donde hay mucho más comunicación es a nivel del staff. Ah, Hay que recordar que tenemos un staff muy grande, muy preparado, que ven absolutamente todos los detalles de absolutamente todo y nos están informando todo el tiempo. Y hay mucho intercambio con el BIS, con el Fondo Monetario, con la Reserva Federal, o sea, el Banco Europeo, todo el tiempo están intercambiando experiencias, información, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿y Constantemente. valdría la pena cambiar el objetivo? Porque de repente en Estados Unidos lo discutieron mucho, el 2%. Ahora mencionabas cómo pues estamos en el promedio. De repente dices, bueno, pues esa es la realidad, pero también es importante la aspiración y credibilidad
para lograr ese objetivo. Pero pues la economía va cambiando. Eso es así. Sí, pero yo creo que cambiar el objetivo es un poco perder credibilidad, ¿no? Porque parte de lo que estamos tratando de transmitir es que tenemos un compromiso en tratar de alcanzar este número, el 3%. Ese es nuestro compromiso y que debemos de tratar de hacer todo lo que podemos hacer para llegar a ese 3. Y de repente si yo digo, bueno, no el 3, el 4 Sí. o no, o otro número, pues van a decir, bueno, pues, ¿qué pasó, no? O sea, Mañana lo cambian al 5 y ya está. exactamente. Entonces, yo creo que el tener ese objetivo y mantener es reforzar esa credibilidad, ¿no? Va todo encaminado en la misma dirección. Ya por último, obviamente lees muchísimo y tienes 18,000 informes, pero ¿qué lees que no tenga que ver o que sí tenga que ver, pero no estructuralmente? Pues como ocio, si es que lo tienes, con el nivel de responsabilidad que manejas. No, pues, como leo mucho y casi todo lo que leo sí es Está bastante conectado. relevante y muy conectado. En mis tiempos lo que hago, pues no me pongo ya tanto como antes lo hacía más a leer, por ocio, ¿no? Sí leo novelas y algo por el estilo, pero no tanto. Veo una buena película, una buena serie con mi esposa, o ya otro. ¿Cuál es la última que quede? Hay 2 cosas que te quiero preguntar, porque hay muchos economistas que ven en ti, pues, un referente. ¿Qué les recomendarías leer para entender política monetaria y para ser buenos economistas? Uno, y 2, ¿cuál es la serie que nos recomiendas que no debemos perdernos? Venimos de un periodo de descanso, entonces, a lo mejor tuviste tiempo. Bueno, primeramente en cuanto a la serie, híjole, no, ya no sé, porque ya, pues son tantos, que veo, hay muchos que son muy entretenidos, muy, am, me gusta mucho, por ejemplo, ver todas las películas que se van a nominar o se nominen para el Oscar, para que cuando ya viene la parte de Oscar, por lo menos dice, pues esa película ya la vi, ¿no? Sí, sí, Y no estar viendo los Oscars y no sabes ni de qué están hablando, ¿no? claro. Entonces, Es buen consejo. eso es bueno, que lo primero que recomendaría. Y en cuanto a lectura sobre, pues depende un poco qué es lo que la persona que está escuchando esto, si es una persona ya iniciado o una persona no tan iniciado, ¿no? Por ejemplo, hay varios artículos y libros que son muy buenos para la persona que todavía no ha terminado de entender lo que es el régimen de la política monetaria de inflación por objetivos con base a pronóstico. Hay un libro en particular que es como pues casi como una Biblia para entender a fondo del Fondo Monetario, que se llama algo así como Advancing the Frontiers of Monetary Policy, algo por el estilo. O sea, tratar de empujar la frontera de la política monetaria. Y ahí hay varios capítulos que son esenciales para una persona que quiere verdaderamente entender qué es lo que estamos haciendo. Y es muy interesante porque si tú lees varios de esos los capítulos, haz de cuenta que están describiendo al Banco de México, pero no, es más bien la teoría de cómo debe Claro. de operar. Entonces, básicamente lo que eso te dice es que en el banco vamos by the book, o sea, vamos básicamente el diseño del régimen de política monetaria, como lo llevamos, es tal como dice la teoría que debería de ser. Tomo nota totalmente, porque yo lo voy a leer. ¿Y cómo ves los cripto? Porque ahora que viene Trump empieza a haber una coyuntura y hay una buena discusión, a mí me parece maravilloso, en términos del papel que pueden o no jugar. Creo que lo hemos platicado, pero pues no son moneda como tal, porque no tienen transaccionabilidad, porque pues no sirven para unidad de cuenta, porque tienen precios muy variables. Sí, resguardan valor, pero de repente el mundo va cambiando. A veces el Fed a lo mejor los pone como reserva. ¿Cuál es tu visión de eso? Yo creo que las criptomonedas nacen como tratando de tener una manera de tener un activo financiero no regulado. Y la gente que lo maneja, por lo menos en un principio era lo que más presumían, y es que esto no se mete en los bancos centrales, no está regulado y no sé qué. Entonces yo creo que así debe de quedar. No hay que meternos mucho en tratar de regular o tratar de ver, estructurar ese mercado, porque en el momento en que lo hacemos, entonces ya empieza a haber una cierta corresponsabilidad. Por ejemplo, si tú metes tu dinero en el banco y el banco quiebra,
pues el Banco de México tiene la responsabilidad vía el IPAB, etcétera, pues de buscar de que ese banco, a ver qué hacemos, de buscar cómo te van a restituir el dinero que perdiste, etcétera. Ese Pero si hay una criptomoneda que fracasa, pasó. ujú, ya Tomaste tu riesgo. tomaste el riesgo. Y en la medida en que nosotros metemos a tratar de regularlo, entonces nos van a empezar a exigir pues que haya una cierta cobertura, igual como un banco o algo, no sé qué. Entonces ya empiezas a meterte en un terreno que yo considero peligroso y que no conviene. Muy interesante. ¿Cuál es el vino que tenemos que probar? Y ya ahora sí, acabamos. Bueno, últimamente he estado, el último vino que compré una selección de 4 vinos de una casa de Parras, Coahuila, que se llama Parvada. Excelente, es una, vinícola, relativamente joven, este, no tiene tanto tiempo, pero tiene excelentes vinos. Tiene un reserva y una selección de enólogo. Tienen un Cabernet Franc y un Syrah, que son los 4 que acabo de adquirir y que están bastante, bastante bueno. Con esa recomendación, muchas gracias, Jonathan, por el tiempo y la bondad, como Yo siempre. no, un placer y pues muchas gracias a ti. Gracias. Pues este es un capítulo más del Broadcast. Ahí el privilegio de hablar y escuchar a Jonathan Heath, miembro de la Junta de Gobierno, pero sobre todo un gran economista. Muchísimas gracias. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.